Hermanos, tengan ustedes muy buenas noches, el Señor los bendiga. Amén. Vamos a tener un nuevo servicio, un nuevo jueves para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor, para aprender de su palabra y para gozarnos juntos, ustedes desde sus hogares y nosotros desde aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos donde estén y vamos a hablar con nuestro Señor. Padre bueno, te exaltamos, te bendecimos, te damos honor, te damos gloria, Señor. Solo tú mereces, Dios, la adoración. Tú mereces la alabanza y te damos, Señor, te rendimos a ti toda nuestra vida, Dios. En este momento vamos a iniciar este servicio, Señor, para seguir adorando y seguir bendiciendo tu nombre, como lo hacemos en nuestros hogares, así también en este lugar. Te pedimos que tu presencia se mueva en cada una de las personas que están en sus hogares. Te pido, Señor, que colmes con tus bendiciones a cada uno de ellos, que nos perdones, Señor, porque reconocemos que te fallamos, reconocemos que fallamos, Señor, a tus mandamientos, a tus leyes, Señor, y te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos laves, que nos limpies, como tu palabra dice, que si nuestros pecados fueren como la grana, tú los harías blancos como la nieve. Te pedimos, Señor, en este momento que tú te muevas, Señor, que te muevas en las vidas de mis hermanos, que te muevas en nuestras vidas, Señor, que tu presencia, Señor, nunca nos abandone. Te pido, Dios, que toques los corazones ahora que van a escuchar tu palabra, que puedas las semillas ser sembradas, Señor, en cada uno de ellos, que ayude, Señor, a que ese árbol, Señor, de frutos al 100 por 1, como dice tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender bien, Señor, danos sabiduría y entendimiento para poder captar el mensaje de tu palabra. Toma, Señor, la vida de nuestra hermana Tarini, quien nos va a impartir el mensaje hoy. Dios, te pido que la llenes con tu presencia, Señor, que de su boca salgan palabras, Señor, que puedan ser de aliento, Señor, para las personas, que puedan ser de crecimiento para nosotros espiritualmente. Te damos muchas gracias, Dios, por su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí donde está cada uno, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrirlas en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Voy a repetir Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18, y voy a leer en favor de todos. Luminares en el mundo. Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a tomar también, quienes puedan, sus himnarios o googleen el himno número 101, Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de salud. Cristo es la vida
vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestro sostén, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Señor, y tú eres nuestro maestro. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, porque inspiraste a esos hombres para que nosotros pudiéramos aprender más de ti, conocerte más y más cada día. En este momento que vamos a recibir tu palabra, Señor, abre nuestras mentes, haznos cautivos, Señor, a ti. Abre nuestro espíritu, nuestro entendimiento, nuestra alma, Señor, para que ese mensaje, como dice tu palabra, rompa, Señor, y llegue hasta los tuétanos, Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y recibimos así nuestra hermana Karini, quien tiene el mensaje de la palabra. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Vamos entonces a iniciar con nuestro tema de hoy, el cual vamos a estudiarlo basado en el texto que anteriormente leímos con nuestra hermana Jordana de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Con ella leímos desde el versículo 12 hasta el 18, pero hoy vamos a estudiar únicamente los versículos 12 y 13. Quiero iniciar haciendo como una breve introducción a esta carta y inicio recordando que Filipos fue uno de los primeros lugares, el primer lugar al cual Pablo predicó el Evangelio y estableció entonces allí como una rama de la iglesia que ya se estaba constituyendo. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 16, desde los versículos 11 hasta el versículo 40. Y acerca del propósito de esta carta, de Pablo escribir esta carta, es principalmente expresar gratitud por el afecto y el apoyo económico que en su momento los santos de la iglesia de Filipo le habían dado durante su segundo viaje misionero y su encarcelamiento en Roma. Eso lo vemos en el capítulo 1, desde los versículos 3 hasta el 11, y también en el capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el 19. También nosotros podemos decir acerca de esta epístola que es una epístola de la experiencia cristiana. Es una epístola que nos habla más acerca de nuestra conducta que de una teología propia. Vemos también a Cristo como el modelo clave de todo para la vida de todos los creyentes. Vemos entonces a lo largo de esta carta también que Pablo elogió a los miembros de Filipos por su fe en Jesucristo y les dio consejo basado en una información que había recibido en su momento por uno de los miembros de la iglesia, que era el hermano Epafrodito. Lo vemos en Filipenses capítulo 4 en el versículo 18. Así que entonces Pablo toma esta carta para darles un consejo a los hermanos de Filipos, y ese consejo incluye entonces el ánimo para ser humildes y para permanecer unidos. Lo vemos en todo el capítulo 2 de Filipenses y en los versículos 2 y 3 del capítulo 4. Pero Pablo también utiliza esta carta para advertirle a los filipenses que se cuidaran de los cristianos corruptos
como aquellos que estaban enseñando acerca de la circuncisión, que ésta era necesaria para la conversión. Y define entonces y habla que tales personas, a los que él en muchas ocasiones se refería como aquellos judaizantes, declaraban falsamente que los nuevos conversos tenían que someterse a esa primitiva ley de la circuncisión del Antiguo Testamento para poder convertirse o para que realmente fueran cristianos. Lo vemos entonces en el capítulo 3 de los versículos 2 hasta el versículo 3. Así que entonces nosotros podemos ver en el capítulo 1 de esta carta de los Filipenses que Pablo expresa una gratitud por la hermandad de los santos filipenses y enseña que la oposición que ha experimentado el servir al Señor Jesucristo, incluso estando en su encarcelamiento, esto lo había impulsado a causa del Evangelio. Es decir, que ese encarcelamiento, lo que él estaba haciendo era un motivo para él predicar con más fuerzas al Cristo resucitado. También en ese capítulo 1, Pablo insta a los miembros de la iglesia a permanecer firmes en la unidad con el objetivo de la defensa de la fe. Luego entonces llegamos al capítulo 2, donde Pablo alienta a los miembros de la iglesia a que sean unidos y señala de esa manera el ejemplo de Jesucristo para cada uno de nosotros, quien descendió para venir a esta vida terrenal como un ejemplo de amor, de obediencia y de humildad. Así que Pablo entonces manda a los miembros de la iglesia a que labren su propia salvación. Entonces ya vamos a mirar lo que esto significa. Así que miremos una vez más este pasaje que hemos leído anteriormente, que es el que vamos a estudiar hoy. Versículos 12 del capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol está por indicarles entonces a los hermanos de Filipenses cómo deben actuar las personas que han sido regeneradas por Cristo. Entonces les da una indicación y la indicación es: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y luego en el versículo 13 les da la razón, les argumenta por qué ellos deben cuidar su salvación con temor y temblor, y es porque Dios pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que estemos ocupados en vuestra salvación? Entonces sabemos que Pablo no quiso decir que el ocuparse para ganarnos nuestra propia salvación. Dicha declaración sería una completa contradicción a todo el mensaje del Evangelio predicado por Pablo. Lo que Pablo sí quiso decir en su momento fue llamar a los filipenses a poner un esfuerzo mayor y un esfuerzo real en sus vidas cristianas y en cómo estaban viviendo realmente su vida cristiana. Esto no era el estar ocupados en su salvación en el sentido de alcanzarla, sino en el estar ocupados en su salvación, atesorando la salvación, guardando esa preciosa salvación que hemos recibido a través de la muerte del Señor Jesucristo, y que esa salvación pueda verse evidente en cada una de las áreas de las vidas y en cada actuar de nosotros como hijos de Dios. Es decir, activar esa salvación la cual Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, esta palabra salvación es utilizada en un sentido muy general. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí es que ellos debían resolver sus problemas en la iglesia y los problemas que tenían también en su propia vida cristiana. Él no se encontraba allí para poderles ayudar en ese momento, no estaba presente y no estaba seguro de poderlos ver otra vez porque estaba en una cárcel, en una prisión romana.
Así que el consejo que les da Pablo en su momento es: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ellos debían considerar el asunto realmente con sinceridad, con cuidado, y además debían presentar una extrema diligencia en cuidar y ocuparse de su salvación. ¿Por qué creo yo que Pablo les decía esto? En ocasiones el hombre tiende a confundir la soberanía de Dios, contraponiéndola con la responsabilidad y el esfuerzo de cada hombre. Y nos encontramos con frases como: si Dios es soberano y hace lo que Él quiere, mi esfuerzo no cambia nada y no tengo que esforzarme. Haga lo que yo haga, Dios me cambiará si Él quiere, y si no quiere, pues no me cambia. Así que pensando en esto, puedo traer a colación una frase que en su momento el predicador Charles Spurgeon dijo: estas palabras, como se mantienen en el Nuevo Testamento, no contienen una exhortación para todos los hombres, sino están dirigidas al pueblo de Dios. No tienen la intención de una exhortación para los que no se han convertido. Ellas están, al encontrarlas en la epístola, más allá de toda pregunta dirigida a aquellos que ya son salvos a través de una fe viva en el Señor Jesucristo. Así que en este texto podemos ver algo más. Pablo hace un énfasis importante en las palabras con temor y temblor. Su idea no es que nosotros vivamos nuestra vida cristiana en un sentido constante de temor y de temblor, inclinados hacia el miedo, sino que podamos vivir con temor y temblor para estar ocupados en nuestra salvación. No con el temor al infierno o a la condenación, sino con una reverencia justa y llena de admiración hacia Dios, la cual cada creyente con cada día de su vida debe desarrollar. No tiene que ser un temblor de un pecador culpable. En lugar, debe ser un sentimiento de alegría de un encuentro con la gloria de Dios. Ahora bien, este versículo 12 que acabamos de mencionar es muy claro, indicándonos que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y nos da luego entonces una razón por la cual debemos hacerlo. Y es que la soberanía de Dios es el fundamento para que nosotros hagamos esto. No para desentendernos de tal tarea, sino que nos da la confianza de que la meta es posible y debe encender el deseo de perseguirla en vez de frenarlo. Entonces miremos el versículo 13, que dice: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que es Dios quien nos da la salvación, pero a la vez es Dios quien produce en el hombre, que produce en nosotros el deseo de tener y de conservar y de guardar esa salvación. Si Dios ya lo hizo por medio de la fe, Dios no está aceptando ni necesita ninguna clase de buenas obras que nosotros realicemos para la salvación. El versículo 13 nos está diciendo que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero esto lo produce en nosotros después de que ya nosotros somos salvos. Es decir, no soy salvo porque haga buenas obras, sino que hago buenas obras porque ya soy salvo. La salvación que hemos recibido por medio de la fe es una salvación que por medio de Él, por medio de Dios, también va a producir entonces un resultado en nosotros. Este versículo inicia diciendo: porque Dios es el que en vosotros produce. Aquí Pablo da la razón de por qué los cristianos entonces debemos ocuparnos
en nuestra salvación con temor y temblor, debido a que Dios es el que está produciendo, es el que está trabajando, en cada uno de nosotros. Y así nosotros tomamos consuelo de ello, de que Dios es el que produce en nosotros. Pensemos en lo que en su momento afirmó el predicador Charles Spurgeon: la gracia toda suficiente mora en ti. Cree, hay una fuente viva dentro de ti del cual emana agua. Entonces, usa la cubeta, sigue sacando, nunca la agotarás. Hay una fuente viva en ti. Fin de la cita. Entonces la idea es, ya que Dios ha empezado y está produciendo en el cristiano por lo tanto tiene una responsabilidad mayor de ocuparse diligentemente con temor y temblor en cuanto a su propia salvación se trata, y así podamos entonces caminar con el Señor. Y que este aspecto que podemos mencionar en su momento, podríamos hablar que este pasaje lo podríamos aplicar también a dos tipos de personas. Uno, entonces, aquellos que toman la soberanía y la obra de Dios y la usan como una excusa para no hacer sus acciones y dejarse al letargo, que los podríamos comparar, que son como el siervo malvado y flojo que nos describe Mateo 25, 24 al 30, cuando habla de la parábola de los talentos, que este personaje lo que hizo fue que le dieron un talento y fue y lo enterró. Y cuando llegó el Señor le dice: mira, Señor, lo que pasa es que yo sé que tú eres una persona que siembra, que recoge donde nunca has sembrado, y tuve temor, entonces yo lo enterré. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Siervo malvado, flojo, negligente. Y hay personas que se excusan en la persona del Señor para dejar de hacer su parte. Pero también nos encontramos con otro tipo de personas, que son aquellos que en realidad son siervos de Dios y usan su entendimiento, el entendimiento de la soberanía de Dios y su omnipotencia como una motivación por un servicio más grande y dedicado hacia el Señor, con el deseo de hacer las cosas con excelencia para Dios. En este pasaje que hemos mencionado anteriormente de Mateo 25, entonces podríamos tomar la referencia de las otras dos personas que hicieron algo con esos talentos que el Señor les había dejado en su momento. En este sentido, entonces, podemos pensar que el producto o la obra de Dios en nosotros incrementa entonces nuestra responsabilidad. No la disminuye de ninguna manera. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué es lo que Dios produce en nosotros? Entonces el versículo nos dice: produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra de Dios en nosotros se extiende hacia la transformación de nuestro querer y también hacia el cambio de nuestras acciones. Lo podríamos aplicar en el hacer. Pero a la luz de esa exhortación original de ocuparse en su propia salvación, lo que nos dice Pablo en el versículo 12, esto no es una transacción pasiva, de tal manera que el hacer su voluntad es la motivación detrás de la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Él hace lo que hace, como lo hace, es debido a que lo hace por su buena voluntad, no por lo que yo pueda hacer o lo que yo deje de hacer, no por mis obras, sino porque simplemente a Dios le place hacerlo de esa manera. John Calvin lo expresó de esta manera: la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. De la misma manera, el apóstol Santiago en su carta lo habla en el versículo 2, en el capítulo 2, versículos 17 y 18, y dice: así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que nos podemos dar cuenta que solamente Dios puede conocer y probar el corazón del hombre. Él conoce cuál es su verdadera condición y su verdadera intención. Y también a su vez entonces conoce la condición de cada creyente, de cada persona que ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Dios sabe si tenemos o no la fe que nos salva. Él puede observar muy bien las obras producto de nuestra fe y puede observar si realmente mis obras son efectivamente producto de mi fe o estoy obrando para poder tener fe. Él dice que esa fe se demostrará exteriormente de la manera que todas las personas que me rodean se darán cuenta que nosotros somos unas personas diferentes, que realmente somos unos verdaderos creyentes. No es necesario que nosotros llevemos un tag de identificación o un símbolo visible que nos diga que somos cristianos, porque lo que Pablo está diciendo ahí es que, al igual que Santiago, es que están hablando de una fe que se demuestra exteriorizándose en mis vidas, no que yo obro para tener fe. Lo que está diciendo es que yo tengo fe y como tengo fe se puede demostrar y puede ser revelada a través de mis acciones, a través de mis obras. Hablan de una fe, de unas obras que se demuestran por una fe que realmente es vivencial. Así que es maravilloso nosotros ver lo que Pablo nos enseña en estos dos versículos. Nos muestra cómo a Dios le complace que nosotros estemos en sus caminos y que Él mismo nos hace andar y caminar a su lado. Simplemente, no porque yo sea muy bueno, sino porque a Él le place de esa manera. Él se complace en hacernos bien y Él se deleita en eso. Así que el consejo entonces de Pablo no puede ser más claro también para nosotros de la misma manera como fue en su momento para la iglesia de los Filipenses. Pablo les dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Así que nosotros, como creyentes verdaderos, debemos ser intencionales y dedicar todo nuestro esfuerzo y nuestro tiempo en conservar nuestra salvación. Esto es conocer más a Dios y a su palabra para intimar más con Él y conocerlo antes de nuestro encuentro final con Él. Conocer a Dios es dedicar también nuestro tiempo en practicar las disciplinas espirituales. Conocemos a Dios a través de su palabra y a través del tiempo que nosotros dedicamos a buscarle a Él. Dejar que su palabra, su amor y su presencia moldeen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, de tal manera que nosotros cada día podamos ser más como Él, que cada día nosotros podamos amar lo que Jesús ama, odiando lo que Jesús odia y actuando como Jesús actúa o actuaría en su momento si estuviera acá en la tierra. Esto nos debe llevar a nosotros también a sentir amor por los demás, a andar en sus obras y caminar como Él caminó. Debemos recordar que mi relación horizontal siempre va a ser el reflejo de mi relación vertical. De cómo esté mi relación con Dios va a hablar mucho en cómo está mi relación con mi prójimo, en cómo está mi relación con mis hermanos en la iglesia y también con las personas que están fuera de la iglesia. Debemos ser cada vez más radicales en cuanto al morir a nuestros propios intereses e inclinaciones pecaminosas. Eso es atesorar la salvación que Él nos dio. Eso es atesorar esa salvación tan grande que hemos recibido de parte del Señor. Eso es cuidar
nuestra salvación con temor y temblor. Y así, esta enseñanza que hemos recibido Pablo en estos pasajes nos muestra que debemos ser diligentes en el uso de los medios que conducen a nuestra salvación, perseverando en ella hasta el final. Saber que mi salvación viene de Dios y que es Dios quien obra en nosotros nos anima, nos debe animar a hacer lo posible porque nuestro trabajo no sea en vano. Aún tenemos que depender 100% de la gracia soberana de Dios en nuestras vidas. La obra de gracia de Dios en nosotros es para acelerar y comprometer más nuestros esfuerzos en buscarlo a Él, en depender más de Él y hacer que nuestra fe cada día crezca, que nuestra fe vaya en aumento. De Dios y de su buena voluntad con nosotros es la causa de que su buena obra esté con cada uno de nosotros en cada uno de nuestros días. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos entonces. Padre, te doy muchas gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has amado. Gracias, Padre, porque nos has escogido, Señor, aún antes de la fundación del mundo y ya tú nos habías pensado. Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias por tu gracia derramada en cada uno de nosotros a través de la muerte de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Dios, escogernos y a ti te ha placido, Señor, poner tu mirada en cada uno de nosotros y enseñarnos a orar de la manera que tú quieres, Señor, que nosotros lo hagamos. Gracias, Señor, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque eres tú quien pone en nosotros el deseo, Dios, de obrar de la manera que tú quieres que nosotros obremos. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida y porque tu palabra es verdad. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por haberme enseñado, Señor, a través de ella. Te doy muchísimas gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, con nosotros, nuestro pastor. Dios continúe bendiciéndoles, hermanos. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha traído hoy a través de nuestra hermana Tarini en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, donde se nos insta a luchar de nuestra salvación, cuidar de ella con temor y con temblor, sabiendo que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Reciban todos una bendición de parte del Señor, a cada miembro del Centro Cristiano de Estudio Bíblico, a cada familia, a cada amigo que ha podido conectarse. Deseamos que el Señor, nuestro Dios, les bendiga, les guarde, les cuide y cada día su gracia y su soberana esté con cada uno de ustedes. La invitación es para el próximo domingo a las 4 de la tarde a nuestra escuela dominical. Sabemos que estamos en presencialidad, siguiendo todos los procesos y el protocolo de bioseguridad. Así que, mis hermanos, deseamos que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y que pasen un feliz y resto de semana. Nuestra cita es el domingo a las 4 de la tarde de manera presencial y el jueves a las 7:30 nuestro culto de estudio bíblico. Continuaremos entonces el próximo jueves con el estudio en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a orar, mis amados. Padre soberano y santo, bendecimos tu nombre y tu presencia. Te damos a ti el honor, la gloria
la majestuosidad y la grandeza, pues solo tú eres Dios y no hay otro como tú, Señor. Gracias te damos por esta palabra que hemos recibido en esta hora. Te ruego, Dios de la gloria, que esta palabra se convierta en vida, en fe y en esperanza. Señor, oramos por las personas que están enfermas, rogando de tu misericordia, de tu amor, de tu toque divino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por los que están tristes, por aquellos que tienen problemas familiares, problemas económicos. Señor de la gloria, sé tú el proveedor, sé tú el ayudador. Tú eres nuestro alto refugio, Señor. Gracias, Padre. Regálanos una noche tranquila, un sueño reparador, que nada ni nadie perturbe el sueño de tus hijos, oh Dios. Oramos en el nombre soberano de Jesús, creyendo, Padre, y te damos muchas gracias. Amén.